Empezamos la grabación, muy bien. Ah, Vamos a empezar entonces la sesión del día de hoy. Vamos a hablar brevemente sobre el cronograma de actividades y luego vamos a hablar sobre operaciones. Am, ok, vamos a hablar sobre oraciones directamente, oraciones que en ocasiones pasadas he recibido con inconsistencias, con errores. De esa manera podemos ver directamente las estructuras que tenemos que estar manejando a partir del componente formativo que debemos trabajar en esta semana y el uso de ciertas partículas o ciertas palabras dentro de las oraciones, que corresponde al tiempo presente simple, que es lo que estamos viendo en este momento. Entonces voy a parar mi video y empezamos nuestra sesión. Um, Ingresamos a contenidos del curso. Contenidos del curso, vamos al cronograma. Aquí vamos al cronograma del curso. En este momento hemos iniciado ya derecho de lleno el trabajo de resultado de aprendizaje número 1, que corresponde a identificar información básica a partir de expresiones de uso frecuente y vocabulario. En este resultado de aprendizaje trabajamos el componente formativo Hello, it's nice to meet you, o el hola, encantado de conocerte, y hacemos la evidencia de conocimiento test EDW1, que es la evaluación correspondiente al resultado de aprendizaje número 1. Entonces, en el componente formativo, buscamos nuevamente el componente formativo, tenemos el mismo componente, hello, it's nice to meet you, componente formativo, hello, it's nice to meet you, y aquí vemos entonces el contenido que tenemos que trabajar. Tanto las evidencias, tanto la evidencia de evaluación de este resultado de aprendizaje, como el desarrollo de este componente formativo y sus elementos, lo trabajamos en la sesión anterior. Así que si usted tiene dudas acerca de cómo es la metodología de trabajo, qué es lo que vamos a realizar esta semana, lo invito a revisar la grabación de la sesión anterior. ¿Dónde lo ve? Me voy a devolver aquí un momento para hacer ese paréntesis. Las grabaciones se encuentran en la carpeta sesiones en línea, en la carpeta grabaciones, sesiones en línea, y ahí usted va a ver la sesión de apertura o de metodología de trabajo que se realizó la semana anterior. Entonces, revisa la grabación para ponerse al día en lo que se dijo en la sesión y en cómo se va a trabajar en el curso. Entonces, vuelvo al componente formativo, como decía hace un momento, y reviso la información que vamos a estudiar y nos damos cuenta, pues, que tenemos las categorías gramaticales básicas del idioma correspondientes a las partes de las oraciones, las personas o pronombres personales y el verbo to be, los saludos y vocabulario. Entonces, si por ejemplo ingreso a categorías gramaticales básicas, aquí ya yo tengo partes de las oraciones, el artículo y qué es un sustantivo, cómo se utilizan cada una de ellas, los sustantivos comunes y los propios, cómo se relacionan, cómo se utilizan. Tengo también la pronunciación de estas expresiones y tengo una actividad didáctica que me va a ayudar a entender muy bien cómo se trabajan estos aspectos del idioma. Usted tiene que realizar todo esto, ¿cierto? Entonces, en el siguiente, por ejemplo, tenemos los pronombres de sujeto o pronombres personales, que también es una parte de las oraciones, es una parte de cómo se construyen las oraciones. Y cómo aquí, por ejemplo, tenemos el cómo se relaciona por ejemplo, yo puedo utilizar el pronombre personal o puedo utilizar directamente el nombre de una persona, ¿ok? Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, en la tercera persona, ¿bien? Entonces, revisamos muy bien todo esto, lo estudiamos muy bien y hacemos la actividad didáctica. Esto es lo que ustedes tienen que estar estudiando en este momento. El cómo esas partes de las oraciones nos ayudan a expresar ciertas cosas, por ejemplo, de quién estamos hablando y qué está haciendo esa persona cuando estamos hablando del verbo to be, o quién es esa persona más bien, que se relaciona al verbo to be. Y el verbo to be en español sería el verbo ser o estar. Voy a parar de compartir aquí. Y tengo un archivito listo para esta vida.
que es, compartamos. Listo. Aquí tengo unas oraciones que generalmente me envían los aprendices en diferentes evidencias y que trabajan en este momento los aspectos que acabé de mencionar, los pronombres personales, el verbo to be, el artículo, los sustantivos. Esto es lo que ustedes están viendo en el componente formativo en este momento. Yo lo que voy a hacer en esta primera sesión en la que vamos a trabajar estos temas es voy a ir uno por uno, cada una de las oraciones, una por una, trabajando qué es lo que tienen esas oraciones de incorrecto y cómo corregir. En algunos momentos dentro de estas oraciones, tengo 7 en pantalla, les voy a solicitar a algunos de ustedes, no directamente, sino que voy a permitir que ustedes tengan ¿cómo se dice eso en español? Sean de voluntarios, ¿sí? Expresar qué es lo que tiene la oración de incorrecto y cómo corregirlo. Es decir, ustedes de manera voluntaria lo hacen. Yo no les voy a pedir por nombre a nadie en este momento, en esta primera sesión de trabajo de temas y estructuras, porque estamos viendo el componente formativo número 1 y es el que estamos trabajando de manera básica en el idioma, es decir, las estructuras básicas del idioma. Entonces yo voy a empezar por la primera oración. Aquí abajo de las oraciones tengo un cuadrito ya hecho con los pronombres personales, los pronombres posesivos, que se relacionan mucho a los personales, y el verbo to be de manera presente. Recordemos que este nivel vamos a trabajar el tiempo presente en ningún. Quiero que presten mucha atención a lo que voy a decir, porque es para todo el curso. En ninguna de las evidencias me deben enviar oraciones en otros tiempos que no sea el tiempo presente simple. ¿Listo? He tenido aprendices que me envían evidencias con todas las oraciones en tiempo pasado. Y no apruebo la evidencia porque realmente lo que yo estoy hablando en la evidencia es el tiempo presente simple. Entonces ustedes tienen que ser consecuentes a lo que se está estudiando en el nivel. Y por eso es que se les solicita estudiar muy bien los componentes formativos. Ese es un paréntesis. Continúo con el ejercicio. Tengo la primera oración. Dice, I have 20 years old. Si bien el verbo to be es el verbo ser o estar, y sé que en español decimos tengo 20 años, en inglés siempre no hay excusas, no hay excepciones, no hay otras posibilidades. Siempre utilizamos el verbo to be para expresar nuestras edades o las edades de las personas que estamos hablando. Entonces la inconsistencia aquí son dos. Una es que me está enviando este pronombre en minúscula y ese pronombre siempre debe estar en mayúscula. El pronombre I, el pronombre yo, debe siempre estar en mayúscula. No hay tampoco excepciones con eso. Y la otra inconsistencia es que tenemos el verbo have cuando tenemos que tener verbo to be. Entonces vamos a ver cuál es el verbo to be que necesitamos para esta oración. Tengo el pronombre personal I, que es la primera persona. Entonces yo voy a ver en mi cuadrito tengo la primera persona I y voy a ver el verbo to be. Nuevamente estamos en el tiempo presente. Voy a ver el verbo to be y veo que le corresponde el verbo to be am. Resulta que el verbo to be es bastante sencillo en el sentido de que no tenemos muchas conjugaciones, tenemos solo 3 prácticamente, o 4 si contamos el plural. Tengo am, are, is y are, que sería también para lo que es plural. En general son 3 tipos de verbo to be, am, are, is. ¿Listo? Entonces no hay muchas conjugaciones de verbos como lo hay en el español. En el español hay muchísimas más conjugaciones de verbos. En cambio en inglés tenemos estos 3 y estos 3 van a ser lo que determina cuando utilizamos estos 3 o alguno de estos 3 más bien es el tipo de pronombre o sujeto que estamos utilizando en la oración.
Entonces, ya yo tengo que en mi oración voy a utilizar I, entonces yo veo que el verbo to be que debo utilizar para ese es am. Entonces, llego, corrijo, I am 20 years old. ¿Listo? Perfecto, ya corregimos la primera oración. En la segunda oración, quiero que presten atención a esta segunda oración porque esto se trata de la consistencia que les hablaba hace un momento. Tenemos que ser consistentes no solamente con lo que estamos viendo en el curso, sino también dentro de nuestras oraciones tenemos que ser consistentes con lo que estamos diciendo. Entonces aquí tengo esta oración, dice, I have a sister. Sister es una palabra con género femenino. I have a sister. Pero luego me utiliza el pronombre posesivo his. Entonces vamos a ver en este cuadrito que yo tengo aquí en la parte inferior, donde está his. Tengo pronombre personal I, you, he, she, it, que son el singular, ¿cierto? I, yo, una sola persona. You, tú, una sola persona. He, él, una sola persona. She, ella, una sola persona. It, eso, una sola persona. ¿Listo? Plural, you, we, they. Nosotros, ellos. Bien. En pronombre posesivo quiere decir, esto significa que algo le pertenece a alguien. Algo le pertenece a alguien. Si yo hablo de mi mamá, estoy hablando de mi mamá. Es mía, es de nadie más, es mía. Entonces, yo tengo esa posesión, es mía. Y como yo estoy hablando de mí, pues yo utilizo el pronombre posesivo correspondiente a ese sujeto, que soy yo. Yo. Ok. Tengo your, que, y eso también quiero que lo tengan muy en cuenta. En español yo sé que tenemos el pronombre su. No, le pertenece a él, su. Pero su es bastante confuso porque en español lo podemos utilizar en diferentes nombres, en diferentes sujetos o pronombres, ¿ok? En cambio, en inglés, your solo le corresponde a la segunda persona, es decir, a ti, o al plural, nosotros. No le corresponde a ningún otro pronombre o ningún otro sujeto. Your es solo para ti, te pertenece a ti, es tú ya, es tu mamá. O en el plural, your significa nosotros, de nuestra, es nuestra mamá. Esas son las únicas ocasiones donde utilizamos your, ¿ok? Para esos pronombres, para esos sujetos. Muy bien. His corresponde al posesivo de ese pronombre personal masculino, he. He es él. His le corresponde a él. Her le corresponde a ella, she. It le corresponde a eso, it. O aquello, ¿ok? Pero yo en esta oración tengo, I have a sister, his name is Laura. Entonces, ¿qué es lo que se posee en esta oración? El nombre. Pero me están diciendo his. Y his es masculino. Y yo tengo aquí una palabra que me indica que lo que se está hablando en la oración es femenino. Tiene género femenino aquí donde está en la oración. Entonces, la inconsistencia con esta parte sería el utilizar un pronombre masculino, un pronombre posesivo masculino para una palabra o un sujeto, perdón, femenino. Hay que ser consistentes. A eso me refiero con la consistencia. ¿Cómo sé que es así? Porque miren, tengo esta palabra que me indica que tiene un nombre con género femenino. Entonces, vamos a ver. Seguimos en la oración, en la frase. Tenemos una frase aquí larguita. Y dice, she is a teacher. Primero, las oraciones empezamos siempre con mayúscula. Y es importante saber esto porque si ustedes no utilizan la mayúscula, la persona que está leyendo su oración, es decir, yo, cuando estoy viendo su evidencia,
no sé dónde empieza o cuándo termina la oración. Y en un momento vamos a hablar de que todas las oraciones en inglés tienen un sujeto, tienen un pronombre o un sujeto. Y si no sé dónde termina la oración, no sé cuándo empieza la oración o cuándo termina la oración, no sé si la oración está haciendo uso correcto de un sujeto. Bien, entonces ustedes siempre van a encargarse de utilizar sus puntos y utilizar sus mayúsculas para indicarle a la persona que está leyendo cuándo inicia y cuándo terminan las oraciones. Tengo lo mismo acá, empieza con minúscula y me está utilizando, además de todo, el pronombre personal masculino. Y si yo leo toda la frase, a mí me parece que toda la frase corresponde a la persona o el sujeto de la que se está refiriendo en la primera oración. Entonces, aquí también está incorrecto. Tenemos que utilizar el pronombre correspondiente a la persona de la que estamos hablando en la oración. Dice, he is 30 years old and he is divorced. Lo mismo ocurre con el pronombre he. Tengo el pronombre masculino y yo me estoy refiriendo a una persona con el género femenino en la oración. Entonces, tenemos que tener consistencia. Entonces, la forma de arreglarlo. I have a sister. Ok, tengo la palabra sister, que es femenino. Si es femenino, entonces voy a buscar ese pronombre que le corresponde para indicar que tiene un nombre, que algo que posee un nombre. Entonces yo voy a mirar posesivo. No es his porque ya dijimos que es incorrecto utilizar el masculino. Masculino no es para el femenino. Her. Ok, her es femenino y lo podemos utilizar para esta oración porque tenemos el sujeto femenino y la palabra que nos indica el nombre de la persona que también es femenino. It's no podría ser porque es sin género, es neutral y se utiliza más que todo para objetos, para cosas tangibles, para servicios, incluso para cuando se habla de bebés que no tienen un género, en el momento en que no se sabe si es bebé, si es niño o niño o cuál género se le asignaría al nacer. Entonces, se utiliza la palabra it, el pronombre it. Y en posesivo sería its. También para mascotas también se puede utilizar el pronombre it o el pronombre its. Entonces, para este caso, its no quedaría, no sería el correcto porque no estamos hablando de algo que no tiene género. Tiene un género, aquí está, es femenino. Entonces voy a utilizar el femenino, her. Her name is Laura. Inicio entonces oración con mayúscula. She is a teacher. ¿Ok? Y ubico nuevamente ese pronombre que me corresponde aquí. Y aquí no estoy hablando de que algo le corresponde a alguien, es decir, que alguien tiene posesión sobre algo. Aquí estoy hablando simplemente del sujeto. Entonces voy al pronombre personal. ¿Y cuál sería el pronombre personal? Estoy hablando del femenino. Voy a usar she. She is 30 years old. And nuevamente el mismo pronombre, she is divorced. ¿Ok? Muy bien. Tengo la oración. I am administrative assistant. Quiero que presten atención a esto. Cuando se habla de ocupaciones como esta, siempre vamos a utilizar el artículo a o an. El artículo a o an, voy a escribir aquí, I am, debe ir antes de esa ocupación. ¿Y cómo sé cuál tengo que utilizar? Ya sea an o a. Ok, aquí lo tengo en el documento. Utilizo a cuando la palabra que le sigue a ese artículo tiene un sonido. Sonido. No es lo que ustedes están viendo directamente en la palabra, sino es el sonido inicial de esa palabra. Debe ser de consonante. Y utilizo an cuando esa palabra que le sigue a ese artículo tiene un sonido inicial de vocal.
Nuevamente, A para sonido de consonante y AN para sonido de vocal. A para sonido de consonante y AN para sonido de vocal. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo la oración I am administrative assistant. A mí me parece que el sonido inicial de esta palabra es un sonido de vocal, porque empieza con an, administrative. Entonces, ¿cuál es el sonido de vocal? Ah, utilizo el artículo an. Ok, entonces, an administrative assistant. Cierro con mi punto, esa es mi oración. Ok. Tengo la oración, my dad is, aquí hay un espacio, milk supplier and seller, and my mom is, aquí hay un espacio, y la palabra housewife. Esto es una ocupación y esto es una ocupación. ¿Quién quiere decirme a través del micrófono o a través del chat cuál creen ustedes o qué tipo de artículo debemos utilizar aquí? Yo pienso que debe decir, my dad is a milk supplier and seller, and my mom is a housewife. Okay. ¿Alguien más? ¿Qué opinan? Muchas gracias. Okay. ¿Alguien más? Sí, en la primera debería ir my dad is a milk supplier and seller and my mom is a housewife. Ok, en el primero no me queda claro cuando lo dijiste a o an en el primero. Sería A. Ah, perfecto. Muy bien, gracias, Anderson. ¿Alguien más? ¿Qué opinan? Sí, de acuerdo, las dos A. Ah, Ok, Luz dice que, ok, las dos van muy bien. ¿Alguien más? I agree. Ok. Thank you. Sí, señora, es Vanessa, ¿me dices an o a? ¿Cuál de las dos? Veo en el chat que pones que escribes an, entonces quiero como verificar. ¿Te refieres a an o si te refieres a y en cuál de las dos, de los dos espacios? Ah, ok. ¿Y en cuál de los espacios me escribes A? Es A para ambos espacios. Ahí me hablas en Spanglish, está bien. Es A para ambos espacios. Milk. Para mí es la primera A y la segunda es An, dice Brian. Ok. A, An. Ok. Roberto dice A, An. Ok. Ok. Entonces vamos a mirar la oración. Tengo aquí milk, milk, milk. El sonido inicial de esa oración a mí me suena como consonante. Milk. Y vayamos a la segunda. Housewife. 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 No es housewife. Ojo. ¿Sí escuchan la diferencia? No es housewife, es housewife. Housewife. Entonces, para mí también tiene sonido de consonante. Entonces, para los dos espacios utilizamos a, milk, supplier, and seller, and ay, esto no veo, me deja ver esto. Sorry. Okay. And a housewife. Entonces, sí se dan cuenta que no es por lo que ustedes están viendo, sino por el sonido inicial de esa palabra. Ok. Tengo la siguiente oración. Dice, my dad is military
And my mom is housewife. Entonces, esta oración la voy a dividir en dos. Donde está esta conjunción, que es un conector, and, voy a dividir la oración en esas dos, en ese punto. Tengo aquí la primera oración que me dice, my dad is military. Esta oración es incorrecta. ¿Por qué? Military es una institución. ¿Ok? Es una institución social. No se utiliza como se utiliza en español que decimos, él es un militar. Es incorrecto. Entonces, my dad, esta ya es de vocabulario y también de estructura de oración. Así lo corregiría yo. My dad is, por ejemplo, si puedo decir el rango de la persona dentro de esa institución, lo digo. O si puedo decir es un miembro de esa institución, también lo puedo decir. Entonces, por ejemplo, puedo decir, my dad is an officer. Mira que O empieza con sonido inicial de vocal. Entonces, an officer in the military. O my dad is a member. Empezamos con sonido de consonante. Member of the military. ¿Ok? Entonces ahí también tendríamos que mirar qué podríamos decir acerca de la persona. Pero esa parte tenemos que quedar clara que military no es una ocupación, es una institución. Tengo Perdón, la segunda profesora. parte. Military sería como ejército para nosotros. Sí, sí. Ah, ok. Allá no se dice ejército, sino military. En inglés decimos military. Ok, Ujú. gracias. profe. Gracias. Entonces tenemos la conjunción ahí, la conexión. And esa es buena pregunta. Military es similar a ejército, sí. O sí, podemos decir que es la traducción de ejército. Tengo la segunda oración que dice, my mom is housewife. ¿Alguien se quiere arriesgar con esta oración? Lo acabamos de corregir. Sí, yo creo que es igual. My mom is a housewife. Muy bien. Sí, porque lo acabamos de corregir. My mom is a housewife. Muy bien. Y su punto al final porque terminamos la oración. Tengo la oración y esta habla de la ocupación de alguien. Tengo la oración, he is musician, she is housewife. ¿Alguien que no haya hablado se arriesga a decirme qué piensa acerca de esa oración? ¿Cómo se corrige o cómo se llena ese espacio en blanco? Sería he is a musician y Ah, she is a housewife. ok. Entonces, A y A en los dos espacios. Musician. ¿Alguien sabe qué significa la palabra musician? Músico. Muy bien. Músico. Musician. Muy bien. ¿Y alguien tiene duda acerca de la palabra housewife? Esposa. Housewife no es Ama de casa. Ama de casa. ama de Sería. casa. Muy bien. Sería una ama de casa. Esposa sería wife. Solamente la palabra wife. Muy bien. Entonces, nos comentaba la compañera que teníamos el espacio A en el primer espacio teníamos el artículo A y en el segundo espacio teníamos el artículo A. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto o lo ubicamos así? Bueno, music. Y el otro sería she is a housewife. Tengo la última palabra, perdón, la última oración que es muy parecida a la inconsistencia que se estaba dando en la segunda frase. Tengo la oración, I are two brothers. Them name is Juan and Fernando. Entonces, I are two brothers. Them name is Juan and Fernando.
¿Alguien se arriesga con esta oración? Teacher, yo Sí, adelante. sería I have two brothers. Ujú. The names are Juan and Fernando. Ok. En la segunda oración no me queda claro si dijiste them o qué me dijiste. Them, Así como está ahí, them. sus nombres, los nombres de ellos. Them names are Juan and Fernando. Sí. Ok. Ok, gracias. Ahí tengo entonces, I have two brothers, the name are Juan and Fernando. ¿Alguien más? Roberto dice there. Yo pienso que la segunda frase sería their names. Their Their names are Juan and Fernando. Their names. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Dora dice there. Roberto dice there. Sí, debería ser they porque está hablando de ellos. Sí. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Tengo alguien en usuarios con el nombre biblioteca y está 2 veces. Entonces revisemos a ver de quién estamos hablando ahí, por favor. ¿Quién tiene el nombre de biblioteca? Es usuario. Biblioteca dice there. Ok. Biblioteca, por favor. ¿Me puedes identificar tu nombre para saber con quién estoy hablando? Cuando ingresemos a las sesiones, ingresamos con los nombres directos, por favor, para yo poder saber quiénes están en la sesión. Ok. A ver. Diana Galvis. Diana, entonces ahí en donde está tu nombre, dentro del Zoom, donde está tu nombre, si tú pones el cursor sobre tu nombre, vas a ver unos 3 puntitos que se arman al lado de tu nombre y ahí vas a poder cambiar tu nombre. Puedes cambiar tu nombre para yo saber que estás en sesión y que es Diana en la biblioteca. Their name. Sus nombres. Luz Mary dice there, ok. Luz dice que la segunda es there, ok, muy bien. Entonces vamos a corregir. Tengo I are two brothers. Are es ser o estar, ¿cierto? Y estoy hablando de 2 hermanos. Quiere decir que no puedo ser 2 hermanos, a menos de que tenga problemas mentales en ese momento, pues no estamos hablando de ese tipo de oraciones, estamos hablando de oraciones bastante sencillas y básicas, en contextos bastante básicos y sencillos también. Entonces, are es incorrecto. Them es incorrecto porque no estamos hablando de el pronombre posesivo reflexivo, estamos hablando de que algo le pertenece a esas 2 personas, que es plural, ¿cierto? Entonces, name también tiene que ser plural. Y el verbo is es incorrecto porque también tiene que ser plural. Entonces, vamos a ver cómo nos va corrigiendo. I have, lo que dicen es correcto, 2 brothers. I have 2 brothers. Estoy hablando del nombre de algo, ¿cierto? Entonces voy a hablar del posesivo y tengo que ubicar que son 2 personas que estoy hablando, es decir, es plural. Ok, no estoy hablando de ti o de ellos. No estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de lo que le pertenece a esas 2 personas, a ellos. Entonces yo tengo aquí el pronombre their. Their es posesivo, correcto. Their name. No alcanzo a ver. Names, tiene que ir en plural. Y el verbo to be que le corresponde aquí a dos personas, tenemos que mirar el plural. El plural sería ellos. Are. Their, y el verbo sería are. Entonces, are Juan and Fernando. Muy bien. Esas serían las correcciones de esas oraciones. Aquí me dice, Diana me dice, si ubicas el cursor sobre tu nombre, donde apareces en participantes, aparece la lista de las personas que están en la sesión. Si das
Si tu cursor lo pasas por encima de tu nombre, el que dice biblioteca, va a aparecer 3 puntitos donde puedes cambiar tu nombre. ¿Listo? Ok, muy bien. Quiero parar de compartir aquí un momentico ya que tenemos un poquito de tiempo. Y voy a ubicar hoy 2 horas. No abre. Quiero ubicar 2 oraciones. Quiero ubicar 2 oraciones. Quiero que hagamos un ejercicio rápido sobre... Ok, voy a utilizar este. Voy a utilizar este y voy a utilizar este. Este. Voy a poner 2 oraciones aquí y quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Compartir con ustedes. Sí. Aquí puse 2 oraciones. My sergeant comes to the bedroom every morning and wakes us up. Scott and I usually eat bananas, peanut butter. Voy a ponerle aquí, and peanut butter. And peanut butter. Mi sargento. Entonces, my sergeant. Sergeant, ¿saben las personas que están conectadas, saben quién sabe qué significa la palabra sergeant en español? Sargento. Sargento. Sargento, muy bien. Muy bien. Voy a poner esto en minúscula también, eso no importa aquí. Entonces, mi sargento es lo que significa esta primera expresión, ¿no? My sergeant. My sergeant comes to the bedroom every morning and wakes us up. Scott and I usually eat bananas and peanut butter. Entonces, en esta parte quiero que miremos esto. Quiero que en la primera oración lo van a hacer ustedes y cuando yo les dé el paso para hacerlo, levantan la mano y me dicen, así sea por el micrófono o en el chat, ¿listo? Entonces vamos a tomar unos 10 segundos para revisar muy bien lo que voy a pedirles. En esa oración, la octava oración, ustedes van a identificar quién es el sujeto de la oración. Y cuando identifican ese sujeto de la oración, me van a identificar en el pronombre personal cuál sería el pronombre personal de ese sujeto. Entonces, lo primero que van a hacer es identificar el sujeto de quién se está hablando en la oración. Y lo segundo que van a hacer es, dentro de esos pronombres personales, cuál pronombre le correspondería a ese sujeto. ¿Listo? Vamos a tomar unos 10 segundos. En la primera oración dice, my sergeant comes to the bedroom every morning and wakes us up. ¿Listo? 10 segundos. Ahora identificamos qué pronombre personal le correspondería a ese sujeto. Yo diría, ¿puedo ya, profe? Dame un segundo, por favor. Bueno, Y alzamos la mano. Entonces, creo que era Ya- Jackie. Jacqueline. Ok, Yo pienso que primero sería Jackie y luego sería Alba. Y en el chat también pueden escribir. Aquí estoy mirando el... Jackie. Yo diría que el sujeto es sergeant, que es Ujú. sargento, y el pronombre es he, porque es hombre. Ok, Se refiere a un hombre.
Porque es masculino, sí. Sí. Gracias, Jackie. Alba. Sí, el pronombre es he y estamos hablando del sargento, el sujeto. Ok, sergeant. Ok. Gracias, Alba. Cristian. Cristian. Ok. Ok. Estoy aquí, profe. ¿Tienes el micrófono abierto? ¿Me vas a decir cuál es el sujeto y cuál es el pronombre? Espérame. ¿De quién está hablando la oración? Ya, profesor. ¿Me vas a la respuesta? Si no tienes la respuesta, puedes cerrar el micrófono. Luz Mary dice he, Laura Farfán dice he, Diana dice he. Sujeto sergeant, pronombre he, Vanessa. Roberto dice he, sergeant sujeto, Laura. He, pronombre sergeant sujeto, sergeant sujeto, pronombre he, lo que es lady. Laura dice que es lady. Laura, puedes cambiar el nombre en Zoom. ¿Dónde estoy? Yo creo que sí, profe. El pronombre es he, ok, pero ¿quién sería el sujeto? El sujeto es el sargento. Sergeant. Sergeant, ok. Ok, ¿y qué pasa con esto? Este pronombre aquí. Roberto. ¿Se refiere a nosotros? Sí. Una acción del sargento hacia nosotros. Ok, entonces este no es el sujeto, sino que el sujeto es sergeant y este es el reflexivo, el que recibe, ¿cierto? Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces así es correcto. El sujeto de esta oración, quien realiza la acción, de quien se está hablando en la oración, es sergeant. Y el pronombre posesivo de esta persona, si no conocemos nada más acerca de esa persona, podríamos decir que es he. Hay sargentos que son femeninos, ¿no? Entonces tendríamos que tener más información sobre esta persona para poder decidir si es he o es she, pero por el momento podríamos decir que es he, ¿cierto? Hay capitanes que son femeninos, hay de todas las ocupaciones donde las mujeres y las personas que se identifican con el género femenino pueden hablar y pueden ocupar. Tengo la siguiente oración. Scott and I usually eat bananas and peanut butter. Entonces doy 10 segundos otra vez para que revisen quién es el sujeto y me digan cuál sería ese pronombre personal. 10 segundos y levantan la mano cuando terminamos para poder darles la paso. ¿Puedo ya, profe? Dame un segundo, vamos a dar 10 segundos para que las personas puedan identificar. La oración, Scott and I usually eat bananas and peanut butter. Ya lo tengo, profe, creo. Levantamos la mano para dar orden a quienes hablamos en la sesión. A ver, no sé dónde está la manito por acá. No la veo. Está en la parte inferior donde ven las reacciones, ahí das clic. Ah, ok, en reacciones. Entonces el pronombre. Entonces, Alba tiene el primer, la mano alzada. Sujeto de quien se habla. Sí, ¿cuál es el sujeto? Entonces, ¿hablo yo? Sí, Alba. Entonces, el sujeto es Scott Y yo. y yo. Ay. Y el Ok, pronombre espérame, Alba. ¿Cuál es el sujeto? ¿Lo decimos en inglés? Scott
Van Eyck. Ajá, ok. Y el pronombre es we. Me está hablando dos Pronombre. personas al mismo tiempo. Luz, cierra un momento el micrófono para que Alba me pueda responder, por favor. Alba, ¿cuál es el pronombre? Para mí es we. Sí, ok. Gracias, Alba. ¿Tenía alguien más alzada la mano? No sé qué pasó. Tom, Jacqueline. Ah, Jackie. Bueno, entonces, adelante. Ok, para mí también Scott es el sujeto en I. Y sí estoy de acuerdo que el pronombre personal es we, porque habla de nosotros, de Ok. los dos, él y yo. Ok. Vamos mirando entonces. Gracias, Jackie. Luz, tienes la mano alzada. Y luego Laura. Perdón. Sí, señora, estoy de acuerdo. Scott and I son los pronombres y son los sujetos y el pronombre es we. We. De acuerdo. Ok, bien. Veo que Lady no logra cambiar su nombre, pero entonces Lady, adelante, por favor. Es que me prestaron el computador, profe. Mañana ya lo pongo por el mío. Ok. Dime, ¿cuál es el sujeto y cuál es el pronombre? Scott and I. El pronombre es we. We, ok. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más me dice quién más? Ok. Aquí me dice, Diana me dice sujeto en I. El sujeto es Scott and I. Bien, Diana dice pronombre we. Roberto dice we, que creo que estás hablando del pronombre. Ok, muy bien. Muy bien. Scott and I. Ok, muy bien. Scott and I es el sujeto y el pronombre sería we. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque entonces, por ejemplo, en esta oración que estamos hablando en este momento, Scott and I usually eat bananas and peanut butter. Yo puedo añadir a la información que está aquí, ¿cierto? Yo puedo decir, Scott and I usually eat bananas and peanut butter in the mornings. In the morning, en las mañanas. Listo. Y después digo, we don't, voy a ponerlo, estoy en español, sí. We don't really like eggs. Entonces les voy a mostrar algo bien chistoso que pasa cuando uno utiliza esa puntuación como les estoy mostrando que tienen que utilizar. Si yo les acabo de decir que la puntuación que ustedes utilizan, ese punto que ustedes utilizan es cuando termina la oración. Y yo reviso esa oración y digo, la oración tiene un sujeto, la oración tiene un verbo, la oración tiene un complemento. Esa es la estructura básica de las oraciones. Si yo paso a la segunda oración y veo, ok, la segunda oración tiene un sujeto, tiene un verbo, que inclusive tiene un verbo auxiliar para indicar negación o negativo, y tiene un complemento. Entonces tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un complemento. Ok, esa oración también está bien. Pero si yo estoy leyendo toda la frase y yo veo, Scott and I usually eat bananas and peanut butter in the mornings. We don't really like eggs. Ya yo sé quién es esta persona. Si me hago entender, es decir, que si yo veo estas dos oraciones de manera independiente, aún así sé de quién me está hablando este sujeto, porque estoy usándolo acorde al sujeto de la oración anterior. ¿Ok? Si yo utilizara una coma y pongo esto en minúscula, también queda toda la oración en acuerdo. Es decir, que toda la oración completa tiene la misma cantidad de sujetos. Y es el mismo sujeto a que nos estamos refiriendo en la primera cláusula y en la segunda cláusula. Hay acuerdo en la oración. Bien. Si yo, por ejemplo, dijera, a ver, in the mornings we don't really like eggs. Si la oración fuese así, si yo tengo aquí, Scott and I usually eat bananas and peanut butter in the mornings. We don't really like eggs. She
likes bread in the morning. Me gusta el pan en las mañanas. Likes bread in the mornings. ¿A quién me estoy refiriendo con she? A ella. A ella. ¿Pero quién es ella? Pero no se sabe por qué estamos hablando de nosotras. Ah, no, ay, no. ¿De nosotras? No, de Scott y de mí. Ella Exacto. vendría siendo yo. ¿Quién sería ella? ¿Serías tú? ¿Cómo sabes que eres tú? Porque Ahí ahí está hablando él, está hablando Scott y dice que a nosotros realmente no nos gustan los huevos, a ella le gusta el pan en las mañanas. Pero Yo ¿quién creo que ella es como ¿cómo- una amiga cómo o una empezó hermana. ella la oración? Sería Scott. Sí, sería Scott el que está hablando ahí. No, 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 no. No, porque ahí está, ahí estoy hablando yo diciendo que Scott y a mí nos gustan la mantequilla de maní, bueno. Y a ella, o sea, esa ella puede ser una O sea, hermana, Scott, ¿es una ella? amiga, una No, mujer, yo otra pienso- mujer que está ahí. No, yo pienso que está mal porque hay puede ser He, hombre. puede ser he. O Scott se llama la muchacha. No, 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 está claro. Está No, él claro no debe- porque vean, dice Scott y yo, o sea, Scott and I soy yo. Y luego dice a ella le gusta el pan en las mañanas, o sea, ella para mí puede ser una amiga, una hermana, una mujer, pero ahí no define qué es. Mm. Pero es otra persona. Scott, Ella está fuera otra de la persona con oración. Scott y yo. Muy Sí, bien. estamos A bien, ver, que hicieron, nos volvimos locos. Yamaru dice algo. Tienes la mano alzada. Y Cristian también tiene la mano alzada. Entonces tiene la mano alzada. Bueno, Profe, quería hacer una consulta. Cuando se habla de los pronombres en cualquier parte de la oración, ¿no tienen que ir en mayúscula siempre? ¿O no? no, no. No, solo el pronombre personal I. Ay. El ay es el único que se usa en mayúscula en cualquier parte de la oración. En cualquier parte de la oración. En cualquier punto de la oración utilizas el pronombre I, tiene que ir en mayúscula. El resto no, a menos de que estés iniciando oración. Vas con la primera letra en mayúscula, así como está aquí en she. ¿Sí lo ves? Porque estamos iniciando oración. Pero de resto no tiene que ir en mayúscula, solamente el pronombre personal I. ¿Listo? Ok, Cristian, ¿tienes la mano alzada? ¿Quieres hacer una pregunta? Antes de terminar la sesión. Bueno, les digo. Cuando yo recibo este tipo de oraciones así, le pasa exactamente lo mismo que les pasó a ustedes. Yo diciendo, pero ¿y este pronombre de dónde salió? She, ¿de quién está hablando esta persona? Si aquí me está diciendo Scott and I, ya aquí me utilizó we, perfecto, estamos hablando de nosotros, muy bien. ¿Y she dónde salió? Ella, este she dónde salió. Y encima me lo conjuga para la tercera persona, que es correcto. She, está bien, conjugarlo para la tercera persona. Aquí está el verbo con la S. Muy bien, pero no sé quién me está hablando, de quién me está hablando esa persona. Entonces yo les pongo ahí en esa observación, este pronombre no es claro, no sé de quién me estás hablando, a quién te refieres, porque no tiene consistencia con el resto de la oración. Entonces es por eso que es muy importante cuando ustedes realicen sus oraciones, antes de enviar sus evidencias, ustedes van a coger cada una de las oraciones y revisar cuál es el sujeto de mi oración. Tengo el pronombre perfecto, correcto para esa persona. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Tengo el pronombre correcto para esa persona. Ok, muy bien. Porque la persona que está leyendo con ustedes, tengan en cuenta esto, cuando ustedes me envían una evidencia, yo no los tengo a ustedes aquí al lado mío para decirme, instructora, es que yo estoy hablando de mi hermana. No tengo esa posibilidad. Tengo lo que ustedes me escribieron en el archivo. ¿Listo? Entonces, consistencia y acuerdo en la oración. El sujeto tiene que ir acorde a ese pronombre o de manera de reversa, el pronombre tiene que ir acorde a ese sujeto en la misma oración. ¿Listo? María Victoria tiene una pregunta. Profe, vea qué pena. Lo que pasa es que a mí no me están llegando notificaciones
por ejemplo, cuando iba a hacer la inducción. Yo leí que hoy era una reunión como informativa y yo veo que como que están haciendo ejercicios. ¿O será que yo estoy en el lugar equivocado? No sé. No. Las sesiones virtuales, ¿dónde estoy? Aquí. Las sesiones virtuales, si tú ingresas al cronograma, ¿ok? Tú te vas a dar cuenta que todo está informado ya para ustedes en el cronograma. La primera sesión de este resultado de aprendizaje es el día de hoy. La segunda será el 20 de abril y así sucesivamente. Si ustedes van a anuncios, cuando ustedes ya ingresan al curso, ingresan a anuncios, ustedes van a ver cada vez que se publica un anuncio con la siguiente sesión, así como se publicó para el día de hoy, que se publicó desde el fin de semana, la sesión para el día de hoy. Entonces siempre se publica un anuncio antes de ingresar, antes de iniciar una sesión, y también se publica el anuncio cuando se da la grabación de la sesión, porque siempre se graban las sesiones. Las sesiones tienen diferentes fines. La primera sesión de la semana, como lo indiqué en la sesión introductoria, es hablar sobre los temas que están viendo en el componente formativo de ese resultado de aprendizaje. Y la segunda sesión es hablar sobre las instrucciones de las evidencias que vendrán para la siguiente semana. Entonces, estás en el lugar correcto, no te preocupes. Oiga, pero yo que apenas voy a iniciar y yo veo pues como que acá la gente ya domina un poquito el inglés y yo que apenas voy a iniciar. Pues precisamente por eso tienes que revisar el componente formativo. Si te das cuenta, el componente formativo es bastante básico. Apenas estamos iniciando, apenas iniciamos. Si ves Bueno, y lo que pasa es que a mí no me están llegando notificaciones. Yo me inscribí con un conocido y él es el que me ha ido informando que a él le llegan correos, pero a mí no me llegan. Entonces tienes que revisar qué correo ingresó esa persona para registrarte, y si tú ingresas al curso y revisas las actividades iniciales, te vas a dar cuenta que está la primera actividad, que es actualización de datos personales. Todo esto se cubrió en la primera sesión de la semana anterior, o sea, de la primera sesión del curso como tal. Y como se los dije al principio, se encuentra en la carpeta sesiones en línea. Cuando ustedes ingresan aquí, esto está todo así. Entonces ustedes dan clic en proyecto y en sesiones en línea, usted va a ver la carpeta grabaciones, sesiones en línea. Aquí está la primera sesión. Te da clic en ella y revisa la información que se dio en esa sesión. Porque en esa actualización de datos personales, tú vas a poder cambiar tu correo, vas a poner el correo que te llegue a ti la información. Ya lo hicimos y nada. ¿No hicimos qué? Ya hicimos la actualización y no me llegan. No me llegan los correos. Ok, lo que pasa es que, ¿cuándo la hiciste? La hice el viernes. Ok, no se ha enviado correo desde que iniciamos el curso. Iniciamos el curso, envié correo. Entonces los cursos son distintos porque al conocido mío que también se inscribió, pero le tocó en otro grupo, sí le llegan correos. No, eso depende de cada instructor. Cada instructor puede publicar el mismo anuncio y mandarlo como correo. Yo los tengo en anuncios. Entonces tú tienes que ingresar a la plataforma y revisar los anuncios. Los anuncios. Sí. Cuando tú ingresas Listo. a la plataforma, aquí están los anuncios. Cuando tú ingresas a la plataforma, así tú ves su plataforma. Entonces tú vas a revisar los anuncios. Hay ciertos Listo. correos que sí les va a llegar, hay ciertos anuncios, perdón, que sí les va a llegar como correo, como notificación, y hay otros que no, otros que van a tener que ver en plataforma. ¿Por qué? Porque me parece que de pronto, ¿se das cuenta tantos anuncios que hay? Para enviarles un correo por cada anuncio a cada uno de ustedes, me parece que eso agobia a los aprendices. Entonces me parece mejor que ustedes revisen los anuncios que están en plataforma. Listo. Tengo a Tengo Cristian. una pregunta. Cristian, si no tienes pregunta, puedes bajar la mano. Yancy. Yo tengo una pregunta. Permíteme, Alba. Yancy, ¿tienes una pregunta? O pues si no tienes pregunta, puedes bajar la mano. Y lo mismo María Victoria. ¿Sí me escuchas? Ok, Yancy, dime. Teacher, lo que pasa es que yo ya, pues digamos, no tengo como la disponibilidad de la jornada para conectarme. Sin embargo, pues yo
pues me tomo el tiempo como de revisar los videos y las sesiones grabadas. Resulta y pasa que pues estaba revisando Territorium y me dice que hoy, o bueno, no que hoy, sino que durante esta clase tenemos es que hacer un foro o algo así. No, no sé dónde viste esa información. Si quieres toma un pantallazo y me lo envías como correo, pero no, dentro de la sesión no hay ningún foro. Las sesiones son esto, lo que acabamos de hacer. Entonces, Ok. donde veas esa información, me envías un correo con el pantallazo de lo que ves para yo poder aclararte lo que estás viendo, porque dentro de las sesiones no tenemos foros. En el cronograma de actividades, si vuelvo al cronograma de actividades y se dan cuenta, nuevamente revisemos la primera sesión, la primera grabación de la primera sesión, y vemos que en el segundo resultado de aprendizaje tendremos un foro. Y el foro se llama Let's Meet, y ese foro tiene instrucciones y está dentro de la herramienta foros, de la plataforma, en territorio, y ahí está toda la información que tienen que revisar. ¿Cuándo se va a discutir cómo se va a realizar esas instrucciones? En la segunda sesión de la semana de ese resultado de aprendizaje. Es decir, que la siguiente sesión que tengamos, ahí les voy a explicar cómo se va a realizar la evidencia foro Let's Meet. Pero son las instrucciones al foro, no se va a realizar ningún foro dentro de las sesiones. Las sesiones son esto de lo que tenemos que realizar. Ok. Yo creo que ella está hablando del foro social que hay. Nuevamente, el foro social se realiza dentro de las actividades iniciales y esto es, instrucciones también están en las actividades iniciales, los tenemos aquí. Y no se realizan dentro de las sesiones virtuales, son dos cosas diferentes. Los foros son unas cosas diferentes, las sesiones virtuales son cosas diferentes. El foro social se realiza dentro de esas actividades iniciales y aquí están las instrucciones. Nuevamente eso está dentro de la sesión que realizamos en la semana anterior. Y ahí está la grabación. Aquí están las instrucciones del foro. Usted ingresa al foro y lee lo que está en el foro y puede realizar. ¿Listo? Ok, profe. Pregunta, pero pues sin embargo, o sea, en el cronograma aparece que es evidencia, si no estoy mal. Pero pues en la, o sea, como ¿Social? tal en la pestañita de evidencias, nada más aparecen dos. O sea, primero entregamos esas dos para que nos habilites las siguientes. Oh, ok, no. ¿Estás hablando de este foro? Sí. No, el foro no te va a aparecer en la pestaña de evidencias, ni la evaluación tampoco te va a aparecer en la pestaña de evidencias. Eso ya es la plataforma. Sí, en su respectiva pestaña. Sí, Pero digamos, cuando tú no, en ingresas, este caso, perdón. me refiero a que cuando tú ingresas a la pestaña de evidencias, lo único que vas a ver son evidencias en donde tú tienes que enviar archivos. Tú no vas a ver evidencias como la del test o la evaluación que tienes que realizar esta semana, ni vas a ver el foro, que es lo que vamos a realizar la próxima semana. Tú dentro de la link o la herramienta evidencias dentro de la plataforma, ella se está refiriendo a esta herramienta, evidencias. Ustedes dan clic en evidencias y ustedes no van a ver las evidencias foro ni la evidencia evaluación. Ustedes lo único que van a ver son evidencias donde ustedes tienen que juntar archivos. Y eso es por plataforma, no lo corrijo yo, no lo puedo manejar yo, esa es la plataforma. Ok, gracias, profe. Ok, no hay problema. ¿Alguien más? Alba tenía una pregunta. Sí, lo que pasa es que a mí el correo que yo inscribí, con el que yo me matriculé, se me llenó. O sea, se llenó y todo ese cuento, entonces ya no me llegan, ni puedo enviar ni recibir correos. Entonces, pues yo creo otro correo y entré y lo actualicé esta semana. Mi pregunta es, como yo inicié con un correo diferente y ahora lo cambié, entonces, si en adelante la profe envía correos, ¿me va a llegar al que acabé de actualizar? Esa es la teoría. Sí, esa es la teoría, que cuando haces el cambio a través de Sena Sofía, ya queda realizado el cambio en el programa, de manera que cuando yo envíe comunicaciones directamente le llega al correo que se encuentre en o asociado a la plataforma, es decir, que ustedes hayan actualizado en Sena Sofía. Esa es la teoría, teóricamente es lo que debe ocurrir. Si yo envío algún correo
¿Cuáles son los correos que envío? A ver, los anuncios que hablan sobre el progreso de los aprendices, es decir, haciendo un cuadro de honor, o llamémoslo así directamente, el cuadro de honor, generalmente lo envío como correo, y eso se hace al terminar las semanas. Entonces, si tú ves que pasan varias semanas y no recibes ninguna notificación, entonces ahí sí tienes que mirar en Sena Sofía qué correo te quedó guardado. Pero en teoría sí, te debe llegar directamente en tu correo, el que tienes en plataforma. Gracias. Yo tengo una Anderson, pregunta, teacher. discúlpame, Las Jackie. evidencias, Discúlpame, Jackie. gracias. Sí, ok. Anderson, Señor, ¿tienes una pregunta? sí, ahí me escucha. Sí. Lo que pasa es que yo estaba tratando de actualizar mis datos acá en Sofía Plus, pero no me deja, me salen como deshabilitados los campos. Entonces no sé si me voy a comunicar con alguien para que me dé una capacitación por esa parte. Sí, antes de ingresar a tu usuario en Sofía, en la parte inferior, en la mera parte inferior de Sofía, tú vas a ver la línea telefónica del SENA. Tienes que hacer eso a través de la línea telefónica porque ellos son los únicos que tienen el rol para poder hacer modificaciones que tú no puedes hacer en Sofía. Ah, ok. Vale, muchas gracias. No problema. Jackie. Sí, mira, en las evidencias yo puedo enviarlas, digamos, en cualquier momento y tengo plazo máximo. Aquí dice una que va a mayo 8 y la otra. Entonces yo las voy enviando y la evaluación es al final de las 5 semanas, ¿cierto? ¿Cuál evaluación, perdón? No hay una, las evidencias, es que estoy confundida. ¿Hay una evaluación de la final del curso del primer nivel o las evidencias son evaluaciones? Ok. Ahí tengo que aclarar dos cosas. Uno, tenemos una evaluación esta semana y esa corresponde a la evidencia de conocimiento test EDW1. Esta semana después del 20, ¿cierto? No, ustedes pueden desarrollar las actividades en cualquier punto del curso. Ah, bueno, yo estaba confundida en eso. Yo puedo ir haciéndola de una vez según lo que hemos visto. Porque es que no he entrado a Después de haber la... estudiado el componente formativo, tú puedes revisar la evidencia de conocimiento test EDW1. Es decir, así como ¿estás viendo la pantalla? ¿Estás viendo el cronograma? Estoy viendo acá, sí, estoy viendo, sí. Así como está el cronograma, así tienen que desarrollar el curso. El componente formativo, hello, it's nice to meet you, y luego la evidencia. Y la evidencia Ahora, es pues, otra duda. Bueno, aquí me informa, aquí me está informando, pero yo no he podido entrar directamente a evidencia para empezar a hacer la evidencia. ¿En qué pestañita aquí veo sesiones en línea, enlaces, sesiones, actividades, pero no veo cómo entrar a hacer la evidencia? Es que bueno, estoy Jackie, te comento, perdida. todo esto que me estás preguntando lo manejamos en la sesión de apertura. Cuando tú vas a ver las evidencias, tanto esta como la del primer resultado de aprendizaje, como la del segundo resultado de aprendizaje, como la del tercer y cuarto resultado de aprendizaje, perdón, tercer resultado de aprendizaje, todas las evidencias las vas a encontrar en la carpeta actividades de aprendizaje, que es la misma carpeta donde vas a encontrar los componentes formativos. Y cuando tú te deslizas a el último elemento dice actividad de aprendizaje, das clic en este y ahí vas a ver la evidencia. Ahí tenemos la evaluación. Ok. Ahí empiezo a hacerla. Aquí tenemos el foro, aquí tenemos la evidencia del archivo y tenemos la siguiente evidencia. Entonces, aquí están todas las evidencias. Entonces, se encuentra en actividades de aprendizaje guía y realizamos todo. Ustedes pueden tratar todo el curso como, el cronograma de actividades como si fuese un checklist, como si fuese una lista de chequeo, donde ustedes desarrollan primero el componente formativo y luego la evidencia. Y todo esto, tanto el componente formativo como la evidencia, lo van a encontrar en actividades de aprendizaje guía. Ajá. Ah, bueno, gracias. Voy a empezar, a tratar de empezar, espero no equivocarme, porque como no había entrado a esta plataforma y no la he manejado bien y tuve tanto inconveniente, bueno, cualquier cosa yo le escribo, Chely, y le agradezco. Claro, por favor. Voy a intentar hacerla hoy. Listo. Entonces, primero el componente formativo y luego la evidencia. Y aquí tengo otra pregunta. ¿Es necesario volver a actualizar datos para este curso?
Si no has hecho ningún cambio de información, pues no lo tienes que hacer, pero te conviene por si has hecho algún cambio de información para que tu certificado, si apruebas el curso, el certificado salga con la información actual o actualizada. ¿Listo? Esa fue Vanessa. Oye, yo tengo una pregunta. Bueno, la última de la sesión porque ya nos hemos pasado por 15 minutos. Dime. Es que yo necesito sacar el certificado del SENA porque me lo están pidiendo. O sea, ¿puedo sacarlo ahora o todavía se demora para poder sacar como algo de que estoy haciendo este curso? No sé. El SENA no emite certificados por el proceso de un curso. El SENA emite certificados de aprobar el curso. Entonces tienes que esperar a que el curso termine y que lo apruebes. Vale, gracias. Listo. Muchísimas gracias por asistir a la sesión. Ya nos hemos pasado por 15 minutos. Las personas que se quedaron, muchas gracias por asistir. Si tienen dudas, cualquiera de estas preguntas también me las pueden enviar al correo o al foro de dudas e inquietudes dentro de la plataforma o en notificaciones dentro de la plataforma. Cualquiera de ellas nos funciona para comunicarnos. Las respuestas nuevamente las hacemos en días hábiles. Entonces, si tenemos alguna inquietud, podemos comunicarnos a través de esas herramientas. Y nada, esto quedará grabado, bueno, está siendo grabado y será publicado más adelante cuando el sistema haga todo su proceso. Y yo les comunicaré a través de un anuncio cuando esté listo para revisar la grabación. Muchas gracias entonces y nos estamos en comunicación. Gracias, Shelly. Hasta la próxima. Chao, señor. Gracias, teacher. Hasta luego. Bye. Gracias, profe. Thank you, teacher. Gracias, teacher.